y desde el imponente Estadio Nacional de Santiago de Chile, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a conocer la impresionante historia de lo que se vivió el lado oscuro de este estadio, donde una dictadura mantuvo preso a muchas personas simplemente por pensar distinto. Así que quédate y conozcamos juntos esta historia. Para esos años, este recinto dejó de ser un recinto deportivo para convertirse en un recinto de tortura, represión a personas que simplemente pensaban distinto. En 1970, Salvador Allende, líder de la coalición de izquierda Unidad Popular, llegó a la presidencia con un proyecto ambicioso: construir un camino hacia el socialismo por la vía democrática. Su gobierno impulsó profundas transformaciones: nacionalización del cobre, la reforma agraria, el aumento de salarios y la expansión del acceso a la educación y a la salud. Medidas que despertaron esperanza en amplios sectores, pero que también generaron tensiones económicas y una fuerte oposición política y empresarial. A lo largo de 1972 y 1973, Chile enfrentó una crisis creciente. La inflación se disparó, se multiplicaron las huelgas, la escasez de productos básicos se volvió parte de la vida cotidiana y el clima político se polarizó al extremo. En agosto de 1973, Augusto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército. A pesar de su imagen inicial de obediencia constitucional, el escenario político seguía agravándose. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, lideradas por Pinochet, ejecutaron un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y puso fin abrupto a la vía democrática que él había defendido. Tras el golpe se instauró una dictadura militar que justificó su actor, acusando al gobierno de haber llevado al país al borde del colapso. Sin embargo, esa nueva etapa vino acompañada de una política de represión sistemática, detenciones masivas, persecución política, censura, desapariciones y tortura. Los grupos de izquierda y especialmente militantes comunistas y socialistas fueron declarados enemigos internos y se convirtieron en blancos directos del aparato represivo. Las mujeres fueron separadas desde el primer día. Mientras la mayoría de los hombres eran llevados a las graderías y al velódromo, las mujeres eran trasladadas bajo las tribunas del sector Andes, un espacio angosto y oscuro, originalmente destinado al almacenamiento y servicios del estadio. Allí, entre muros fríos de cemento, comenzaron a vivir el encierro, la incertidumbre y el miedo. Sabemos que por registros oficiales y testimonios que más de 1.300 mujeres pasaron por el Estadio Nacional durante las primeras semanas de la dictadura. Muchas eran jóvenes de entre 18 y 30 años, otras eran madres que habían sido detenidas en sus casas, en sus trabajos o durante allanamientos masivos. El antiguo camerín femenino era uno de los lugares más temidos. Allí se realizaban interrogatorios donde se les exigía entregar nombres, pertenencias políticas o informaciones inexistentes. En ese mismo espacio, varias mujeres denunciaron haber sido aisladas, vendadas o sometidas a humillaciones que buscaban quebrarlas emocionalmente. Entre las detenidas hubo mujeres que nunca regresaron. Algunas figuran hoy en los registros oficiales de detenidas desaparecidas, como Lumi Videla, cuyo caso se convirtió en símbolo del horror de la época. Y acá podemos encontrar algunas fotografías con los nombres de las mujeres que tuvieron acá presas, retenidas por el gobierno militar. Aquí al fondo encontramos el camerín de mujeres donde tuvieron recluidas prisioneras por pensar distinto. El gobierno militar o la dictadura militar las tuvo recluidas en este sector que vemos acá, junto a los prisioneros hombres que estuvieron en otro lugar. Lamentable hecho que ocurrió por las dictaduras que a veces azotan a nuestra Latinoamérica. Lamentable, pero son cosas que suceden y son cosas que tenemos que aprender para no repetir la historia nuevamente. Para que ustedes escuchen lo que nosotros escuchábamos hace 52 años.
Aquí podemos observar como aparte del escrito que tenemos acá, las paredes incluso hablan mucho más. Algo que me sorprende es la cantidad de extranjeros que estuvieron acá detenidos. Incluso podemos ver la cantidad de venezolanos que hubieron detenidos, uruguayos, franceses, República Dominicana, paraguayos, haitianos, alemanes, bolivianos. Bien, estamos ubicados en la parte de la escotilla. Y esto es la gradería. Y este espacio es muy significativo porque al comienzo, cuando llegamos en calidad de prisioneros acá al Coliseo, permanecimos varios días encerrados en un camarín o en una escotilla. Es increíble cómo en esta zona del Estadio Nacional la historia se une con el presente. Como podemos ver, en este lugar estuvieron los prisioneros, los hombres prisioneros detenidos, y es impactante la historia, los hechos que comentan, que narran las personas sobrevivientes de todo esto que sucedió acá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Pero es un monumento histórico que impacta o hace contraste con lo nuevo del estadio y lo que mantiene este memorial acá y los sucesos que acá ocurrieron. Es impactante como en esta zona era donde dormían en el suelo los prisioneros que tenían acá retenidos. Simplemente en el suelo se acostaban y los sacaban a las graderías a tomar sol. Dentro del Estadio Nacional comenzó a circular una figura que sembró terror entre los detenidos. El encapuchado, cubierto con una capucha o pasamontaña, su identidad nunca era revelada. Su tarea era simple y mortal: caminar entre los prisioneros, señalar con la mano a quienes reconocía o consideraba sospechoso y alejarlos del resto. Los detenidos sabían que cuando alguien era escogido por el encapuchado, casi nunca volvía. Muchos fueron llevados a interrogatorios más duros, a centros clandestinos o directamente a lugares de desaparición. Durante este periodo en Chile se estima que 1.469 personas fueron desaparecidas forzosamente. Además, las investigaciones oficiales reconocen que al menos 3.200 personas murieron o fueron ejecutadas por razones políticas durante este periodo. Aquí podemos apreciar los baños, las duchas, las tenemos por acá. Impresionante cómo mantienen la historia de este lugar. En promedio, se ha simulado, producto de los testimonios, 120 seres humanos confinados a
En algunos casos hay que seguirlos siendo ellos. En otros casos son menos. Bueno, el principal motivo era en el momento que se produce la detención, los militares ingresan a la Universidad Técnica del Estado y ahí estábamos una cantidad enorme de estudiantes, profesores, académicos en general, funcionarios de la universidad y prácticamente casi todos fuimos detenidos y llevados entonces posteriormente al Estadio de Chile. Ese fue el motivo de haber estado en la universidad, independientemente, y eso hay que dejarlo muy claro, independientemente de que era un muchacho absolutamente comprometido con el proceso de la unidad popular, pero al mismo tiempo era un estudiante dedicado a mis obligaciones estudiantiles. Y ese día, obviamente, que estaba en clase porque me tocaba rendir una prueba de termodinámica, estudiaba ingeniería mecánica. Y ahí en la universidad nos detuvieron los militares. Yo creo que fundamentalmente, si hablamos en el plano axiológico, el deseo de vivir, el deseo de vivir. Y no hay mucho espacio para entrar a procesar y a identificar cada uno de los elementos de lo que puede ser un marco teórico. Es la necesidad de sobrevivir y la solidaridad con los compañeros que estamos en la misma condición hace que la esperanza sea un motor poderoso para permanecer vivo. Más que consejo, aquí tuvimos nosotros un gran poeta, Pablo de Roca, que decía, yo no doy ningún consejo. Eso decía este escritor Pablo de Roca. Bueno, eh, fundamentalmente lo que a nosotros nos mueve como ex prisioneros es dar a conocer todo lo que aconteció en estos campos de detención y el ser humano, por pensar distinto, tiene que tener un espacio y eso no constituye para nada el pensar diferente que sea un ser humano que se constituya un enemigo a tal extremo de hacerlo desaparecer, torturarlo y exterminarlo, como ocurrió en nuestro país. Por lo tanto, nos asiste un deber ético y moral de transmitir los hechos. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones tengan un poco más de claridad de lo que ocurrió y puedan razonar antes de actuar, puedan someterse a la razón antes de actuar ciegamente, porque el ser humano no puede vivir en horrores continuamente. Según la Cruz Roja, se estima que entre 7.000 y 20.000 personas estuvieron recluidas injustamente en este lugar, simplemente por pensar distinto. Así que si tienes la oportunidad de venir a este tour, vale la pena. Hay testigos, personas que te cuentan su vivencia, lo que allí sucedió, te cuentan cómo hicieron para sobrevivir, las torturas que le hacían y lo que padecieron allí y lo que hicieron para poder sobrevivir. Así que si puedes venir, es totalmente gratuito, así que vale la pena conocer un poquito de la historia de lo que sucedió aquí en el Estadio Nacional. Y así termina nuestro recorrido por el memorial del Estadio Nacional. Espero que te haya gustado, espero que te haya gustado conocer esta historia que capaz no la conocía, pero importante conocer su historia para no volver a repetir los hechos. Entonces, nada, te invito a que te suscribas, te invito a que le des like al video, te invito a que lo compartas para llegar a más personas y eso me ayuda muchísimo. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.